¿Qué es el globalismo en tu vida? El globalismo, esa gran cuestión, ¿no? A ver, el problema con el concepto del globalismo es que se liga a globalización. Y entonces eso hace que se entienda bastante mal. A mí me pasaba también al principio, de hecho, ¿no? Y de hecho, a pesar de que se liguen estos dos conceptos, son completamente antagónicos. El globalismo es una amenaza para la libertad. Y la globalización, en cambio, tú sabes que yo soy muy liberal, es la consecuencia lógica de la libertad. Y como esto no se entiende bien, pues resulta que tenemos a intelectuales mezclando conceptos, tanto intelectuales del ala más izquierda o socialista como los más conservadores, y errando en el diagnóstico, ¿no? Al menos esa es mi opinión, ¿no? Lo que permite a los ingenieros y planificadores sociales seguir adelante con sus agendas, ¿no? Especialmente en un momento como el actual, ¿no? Donde las libertades pues se están reduciendo considerablemente y además se está contando con la participación o la colaboración ciudadana para ello, ¿no? A ver, el globalismo es un concepto político, fundamentalmente, y la globalización, aunque también tiene su componente político, es un concepto más económico y que explica fundamentalmente el crecimiento del bienestar en todo el planeta, el incremento de las libertades, el desarrollo de las democracias. La globalización económica implica un poco la extensión de lo que es las bondades de la división del trabajo a nivel mundial, ¿no? Al final, cada población pues se especializa en aquello que es buena, ¿no? Yo siempre soy muy crítico con economistas clásicos como David Ricardo, pues sobre todo por la influencia que tuvo en la teoría del valor trabajo, la errónea teoría del valor trabajo que ha generado tantos problemas sobre todo en el siglo XX, ¿no? Pero hay una cosa que es la teoría ricardiana de la ventaja competitiva o comparativa, yo creo que es fundamental para entender el desarrollo de las sociedades. Y bueno, pues si en una cosa soy mejor que otros, pues me aplico a ello y las vendo, ¿no? Y compro de los otros aquello que ellos hacen mejor que yo. Y esto es la globalización fundamentalmente. Entonces, una vez que todas las transacciones económicas se hacen lo más libremente posible, con la mínima intervención de los gobiernos en forma, sobre todo, de tarifas proteccionistas y barreras arancelarias, pues se consigue un desarrollo social, ¿no? Libre comercio, estamos hablando, ¿no? El componente natural, ¿no? Se aumenta la productividad de todos los involucrados y, como se ha demostrado a lo largo de las últimas décadas, se va reduciendo la pobreza considerablemente. De hecho, China, que es un país comunista y que es un país que en teoría debería estar en contra de todo esto, ha sido uno de los agentes principales de esa globalización a través de las exportaciones, ¿no? De hecho, si uno analiza también la reducción de las cifras de pobreza a nivel mundial, se ve que en China, bueno, pues hay un elevado volumen de la población que ha salido de esa pobreza, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de pobreza y no de desigualdad, porque el problema no es que haya ricos, el problema es que haya pobres. Los ricos, cuanto más ricos haya, mejor. Claro, si se entiende la economía desde un punto de vista de suma cero, pues esto que estoy diciendo yo no tiene ningún sentido, ¿no? Pero aquí lo que hay que intentar es que haya cada vez menos pobres. Y si hay ricos, pues perfecto, pues que tengan capital, que inviertan y que eso genere al final empleo, ¿no? El globalismo, sin embargo, es una política internacionalista también, pero está implantada por burócratas que ven el mundo más como un tablero de ajedrez o una esfera propicia para su influencia política, ¿no? Y el objetivo del globalismo es determinar, dirigir y controlar este proceso de la globalización, que en principio es espontáneo, atendiendo un poco, ¿no?, a la escuela hayekiana de ese orden espontáneo, y lo que se pretende es controlar todas las relaciones entre los ciudadanos de varios continentes por medio de intervenciones, de decretos, etcétera, etcétera, ¿no? El argumento central del globalismo así es lidiar con los problemas complejos del mundo con una visión buenista, seguramente. Es decir, hay un componente malvado en muchas personas, pero yo creo que el movimiento globalista en sí nace con una esencia buenista, ¿no? Proteger el medio ambiente, evitar las crisis económicas, garantizar de alguna manera que no haya hambre en el mundo, pero al final esto se hace mediante un proceso centralizado de toma de decisiones o se busca a nivel mundial y entonces leyes sociales, laborales, reglamentaciones económicas se armonizan, concepto muy de moda en nuestros tiempos, alrededor del mundo y de alguna manera se evita algo que la democracia siempre ha tenido y es la posibilidad de votar con los pies, la posibilidad de largarte del sitio donde tú vives porque consideras que tienes un gobierno muy autoritario. Si llega un momento en el que todas las políticas se van pareciendo a nivel global, bueno, pues tienes un problema en la libertad, ¿no? Y claro, ¿cuál es el principal obstáculo que tienen los globalistas o los que defienden estas tesis globalistas? Pues fundamentalmente el de acabar con los estados-nación, ¿no? Porque una vez que acabas con los estados-nación, pues es más fácil
adoptar este tipo de políticas globalistas. Todo esto es muy viejo, se fundamenta en esa visión infantil de la sociedad. Casi no podríamos ir hasta Platón, ¿no? En ese sentido. De aquí hay que pastorearla porque los hombres no saben lo que les conviene, hay que pastorear la sociedad, los hombres no saben lo que necesitan, y claro, tenemos a unos hombres, unos prohombres, unos superhombres que de alguna manera pues se arrogan la facultad de poder dirigir nuestras vidas. Yo lo considero una amenaza contra las democracias porque, en buena medida, las personas que están detrás de esta ideología o de estas tesis, o las que aspiran de alguna manera a tener un gobierno mundial o a tener varios gobiernos mundiales en diferentes áreas geográficas que puedan acabar con la soberanía nacional, yo considero que es un problema para la democracia porque estos señores, en la mayor parte de las ocasiones, no los ha elegido nadie. Y al final, a donde vamos, es una mentalidad puramente socialista, colectivista, que a mí me recuerda mucho más a los regímenes de mediados del siglo XX que a los de finales del siglo XX. Yo creo que vamos a un modelo bastante social corporativista, donde multinacionales y gobiernos se alían porque tienen intereses conjuntos y al final, pues los que pagan siempre, reduciendo libertades y reduciendo también su renta disponible a través de los impuestos, son los ciudadanos, ¿no? Y por eso me preocupa. Yo creo que a lo mejor sería mejor emplear el término globalitarismo, ¿no? Que se emplea en algunas ocasiones, lo que pasa es que es un palabra también tremendo, ¿no? Para utilizarlo, ¿no? Pero a lo mejor eso permitía separar el concepto de globalización y globalismo, que como digo, yo creo que es el principal problema que hay analítico ahora mismo a la hora de determinar pues todas estas cosas, ¿no? Que estoy planteando. Yo a las multinacionales estas, que salían con los burócratas, y que ahora con todos los planes de gasto público pues están encantados, ¿no? Yo les llamo los empresarios. Les llamo empresarios así de forma jocosa un poco también porque son empresas o son multinacionales que en muchos casos no podían sobrevivir con las reglas del mercado, necesitan protección, si no se extinguirían como los dinosaurios, ¿no? Y que se acuestan con el poder. Yo siempre digo que hay que lavar más las sábanas cuando se acuestan los empresarios y los políticos, porque ya llega un momento en el que no se sabe quién es quién, ¿no? Fíjate también con todo lo que está ocurriendo ahora, con todos los planes de gasto público y la famosa colaboración público-privada, que al final es una transferencia de rentas de los ciudadanos a las grandes multinacionales con el beneplácito de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que desde un punto de vista liberal, que yo nunca lo he escondido, de hecho, yo creo que hago gala de ello mucho, yo creo que tendríamos que criticar esto y lamento que muchos de mis compañeros intelectuales, si los queremos llamar así, no lo hagan porque piensen que estamos en un régimen de mercado libre y todo lo contrario, estamos en un estado social colectivista avanzando además a pasos agigantados en ese horizonte que se han marcado de la Agenda 2030, que al final, bueno, pues básicamente es una continuación de todo esto que estoy comentando, ¿no? La globalización crea algunos fenómenos. Cualquier decisión que uno tome tiene consecuencias y la globalización va a tener en otros órdenes. Tiene algunos como, por ejemplo, la burbuja inmobiliaria en España o en muchos países. No solo ocurrió en el nuestro. Si acaba externalizando la producción industrial a China, en el fondo, China o Asia, lo que acaba ocurriendo es que un trabajador de Barcelona o de Valencia acaba compitiendo directamente con un trabajador de Beijing o de Shanghái. Entonces, en mi opinión, mucho dinero lo que ha hecho es refugiarse en sectores donde no podían competir los países asiáticos con ellos. Y eso era el inmobiliario, los chinos no podían enviar una casa a Europa ni a Estados Unidos, y el sector servicios, donde dos sectores donde hemos visto una hiperinflación que en mi opinión está muy lejana de la que dicen las estadísticas. Si de verdad se midiera lo que ha subido el coste de los servicios, por ejemplo, restauración, etcétera, y el inmobiliario, los picos que de verdad alcanzaron en muchos países, yo creo que estaríamos en tasas de inflación muy distintas. Claro, es que el concepto de inflación también está manipulado, porque mientras que se siga midiendo la inflación por el índice de precios al consumo, nos estamos haciendo trampas al solitario. Si no incluimos los activos inmobiliarios y los activos financieros, porque antes en la burbuja inmobiliaria era evidente, ¿no? El tema de los precios inmobiliarios, pero ahora tenemos los activos financieros, sobre todo en Estados Unidos. Me quiere que se diga que es que en Estados Unidos no hay inflación cuando la gente está utilizando el cheque que le ha dado el gobierno para comprar acciones. Pues es el sueño de cualquier keynesiano. Cualquier keynesiano que no ha leído a Keynes.
Yo siempre lo recuerdo, Keynes lo que decía es que cuando el país crece hay que tener superávit en las cuentas públicas. Entonces, esta parte debe ser que no se la leyeron, de la teoría general del empleo, tal, dijeron aquí no, esto mejor no lo aplicamos porque entonces podemos perder elecciones, ¿no? Pero esto que dices es cierto. El tema de la burbuja inmobiliaria, que también se ha producido en China, esa burbuja inmobiliaria evidente, pero como bien dices, es un bien que no se puede exportar, una casa no la puedes exportar. Y efectivamente yo coincido con tu análisis, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que las burbujas que se producen sobre todo en esa primera década del siglo XXI son consecuencia directa de una expansión crediticia que se realiza utilizando como palanca, palabra también que le gusta mucho al gobierno español utilizar el término de palanca, tras los atentados del 11S en Estados Unidos. Se produce la burbuja.com. Prácticamente meses antes de los atentados del 11S, la economía norteamericana ya había empezado a dar señales de agotamiento y después del 11S pues se aprueban paquetes de gasto público, que es lo que sucede, lo mismo que sucedió, una moneda parecida que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de ahí se inicia una expansión crediticia que coincide con la creación del euro en Europa, que hace que muchos países, sobre todo los del sur, entre ellos España, pasen a tener unos tipos de interés del 17, del 20% a tener unos tipos de interés irrisorios, ¿no? Se entra en el euro, se habla mucho de esa inflación que se produjo, también en los servicios, con aquel redondeo al alza del cual se hablaba, pero efectivamente ahí se empieza a producir esa inflación en los servicios que comentas, pero fundamentalmente el dinero lo que hizo fue entrar a las puertas en el sector inmobiliario. Entonces los bancos franceses, los bancos alemanes lo que hacían fundamentalmente era comprar las titulizaciones hipotecarias y por eso luego se produce el rescate masivo, que no se rescata en realidad ni a los contribuyentes ni a los estados, sino que se rescata a los bancos alemanes y franceses, que eran los que habían metido el dinero ahí y los que habían también comprado muchas titulizaciones del sector inmobiliario norteamericano, ¿no? Yo creo, yo soy máster en escuela austríaca, tengo mucha formación en escuela austríaca, creo que algunas cosas no están muy acertados, pero yo creo que en la visión de cómo influye la expansión crediticia sin base al ahorro real, yo creo que explica mucho de lo que está ocurriendo, sobre todo en los últimos 20, 25 años, ¿no? Y bueno, pues estamos en una situación en la que después de esa crisis financiera, primero crisis inmobiliaria, luego crisis financiera, luego una crisis de deuda de la cual no nos hemos recuperado y yo sigo defendiendo que ahora mismo estamos en un espejismo. La eurozona, luego si quieres hablamos un poco más de ello, yo creo que está quebrada, sin la respiración asistida del Banco Central Europeo no podría sobrevivir y bueno, pues en el caso de Estados Unidos no hay que olvidar que tiene un déficit también histórico, ¿no? También un nivel de endeudamiento bueno, lo que pasa es que ellos tienen el dólar para poder sobrevivir, pero fundamentalmente la Reserva Federal lleva rescatando el mercado repo desde octubre-noviembre de 2019 y bueno, pues sigue inyectando 120.000 millones de dólares en la economía todos los meses, es decir, estamos en un rescate permanente, ¿no? Desde entonces. Y yo creo que muchos de los problemas económicos que hay hoy en día se pueden explicar utilizando ese paradigma, ¿no? El paradigma... Dime. Yo creo que lo que marca la diferencia, el punto donde hay un inicio en todo esto, mi opinión, es la historia del Long Term Capital Management. Cierto, 1998, ¿no? Creo que es el año 2000 cuando cierra, se rescata o en el 2000 o en el 99, y esa historia que merece ya no solo un programa, merece un libro. ¿Qué ocurre con que creo que uno de los directores incluso recibió el premio Nobel? Es algo realmente alucinante para que se hable para que se explique muy bien cómo se rescatan compañías. A mí lo que me gustaría que explicaras, después de esta introducción que hemos hecho, es cuáles son, en tu opinión, los pilares del globalismo, no tanto de la globalización. A ver, el globalismo como tal nace hace mucho tiempo, es decir, algunos incluso consideran que podría ser ya fruto de la Inglaterra victoriana. Algunos plantean, ¿no? Que podría estar ahí, incluso en algunos escritos de la Sociedad Fabiana. Hay un escrito, un poema de un escritor que se llama Alfred Tennyson, que se llama Locksley Hall, en el cual ya hablaba de ley universal, de la federación del mundo, un poeta que Winston Churchill pues mencionó cuando se crea la Sociedad de Naciones, el germen de la ONU, que quizás sea el mayor ejemplo, ¿no? de ese movimiento globalista, en cuanto la ONU aspiraba, o la Sociedad de Naciones aspiraba a crear ese gobierno mundial, ¿no? Aunque no sea un gobierno con su presidente, pero sí de alguna manera que se tomaron las decisiones en el ámbito supranacional, ¿no? La acción de organizaciones internacionales que no derivan de mecanismos democráticos ni nacen de la voluntad popular
es esencial para el avance de la agenda globalista. Entonces, además de la ONU y las agencias, tenemos el propio Fondo Monetario Internacional, el propio Banco Mundial, que podrían ser los organismos más conocidos, que son criticados desde izquierda y derecha. Además, yo creo que los dos hierran en la crítica que hacen. Luego tendríamos organismos como la propia Unión Europea, ¿no?, que también aspira de alguna manera a ese objetivo. Organizaciones no gubernamentales, de las que siempre se habla, es la Open Society y de Soros y la Fundación de Bill y Melinda Gates, aunque hay muchas más. El mundo está lleno de fundaciones y yo precisamente todos los sábados intento aclarar un poco este panorama entrando a analizar algunas que son menos conocidas. Hay think tanks también, como el Consejo de Relaciones Internacionales, el Council of Foreign Relations, organizaciones también como la Comisión Trilateral, el mismo Club Bilderberg, que también se apuntan desde muchos ambientes o alternativos, aunque ahora, hoy en día, ya aparece prácticamente en todos los medios de comunicación. Hay una cita de las memorias de David Rockefeller, que siempre cita a César Vidal, que la incluyen en uno de sus últimos libros, Un mundo que cambia se llama, en el que Rockefeller, que siempre uno de los prebostes, ¿no?, de todo esto y que aparecen siempre en todas las salsas, pues él planteaba en sus memorias, él decía, lo tengo aquí apuntado, te lo voy a leer, él decía, algunos creen incluso que nosotros, los Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de los Estados Unidos, caracterizando a mi familia y a mí como internacionalistas que conspiran alrededor del mundo con otros para construir una estructura global política y económica más integrada. Un mundo, si se quiere. Y dice él, si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Lo cual enlaza un poco con lo que te estaba comentando antes. Es una aspiración a crear una estructura global política y económica. El propio ministro, uno de los ministros del gobierno de Aznar, Juan Costa, tiene un libro de hace unos años, se llama Una revolución imparable. Él pasó también por el Fondo Monetario Internacional. Y él ya empieza a hablar de toda la cuestión climática, porque claro, el cambio climático, la lucha contra el cambio climático es fundamental porque es un enemigo que tenemos todos, o en teoría es un enemigo que tenemos todos, es un ejemplo perfecto para poder aplicar políticas globales. Recordarás lo que comentaba Paul Krugman en su momento, decía, bueno, cuando se nos acabe ya el tema de las burbujas y ya, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para solventar la economía? Necesitamos un enemigo externo. Si ya los musulmanes no nos sirven, si ya el terrorismo internacional no nos sirven, bueno, pues que vengan los extraterrestres, ¿no? Lo decía medio en broma, ¿no? Porque al final lo que se trata es de conseguir un enemigo. En la época de la Guerra Fría el enemigo o los enemigos estaban claros, ahora no lo es tanto, y por eso la lucha contra el cambio climático es importante en este contexto, ¿no? Entonces, insisto, yo no creo que haya algo maligno detrás de todas las personas o detrás de todas estas organizaciones de las que te estoy hablando, ¿no? Pero sí creo que al final su actividad o su actuación, pues yo creo que es negativa, ¿no? Por mucho que se utilice, pues para poner vacunas masivamente en África, por mucho que se diga que el Fondo Monetario y el Banco Mundial ayudan a los países a desarrollarse, no, los meten en la esclavitud de la deuda, en la deudocracia, como contaba, como se explica en el libro, ¿no? Economic Hitman, la historia del sicario económico, del tipo del Fondo Monetario Internacional, que cuenta con pelos y señales cómo se dedicaba a ir a países para saquearlos mediante la deuda, ¿no? La colonización empresarial, de la que también se hablaba. Y luego, bueno, pues hay muchos think tanks que giran sobre todo en torno a los organismos de defensa de los diferentes países, teniendo gran protagonismo, obviamente, en la primera economía del mundo, que es Estados Unidos, que son los que son más globalistas desde este punto de vista, ¿no? Ahora ha cobrado mucha importancia, mucha fuerza el Foro Económico Mundial, que se crea a principios de los años 70, por Klaus Schwab, un tipo que yo considero que es bastante poco recomendable, es un especialista en la cuarta revolución industrial, un transhumanista de libro, que alrededor de él pues ha aglutinado todo este proyecto que se llama, o que ha bautizado como The Great Reset, aprovechando el COVID, que tiene un libro que se llama COVID-19, The Great Reset, publicado el verano del año pasado, en el cual pues explica básicamente lo que hay que hacer para reconvertir o convertir esta sociedad a la nueva normalidad, en este adanismo que te digo de crear un hombre nuevo, que están bastante obsesionados con todo ello, y ahora mismo pues es quizás el más famoso, ¿no? Cuando no se hablaba antes de él, pero bueno, es otro organismo, otra institución en la cual pues al final se sientan en la misma mesa personas que tienen bastante poder, políticos, empresarios, gente del mundo de los medios de comunicación, y que al final, bueno, pues son los que determinan, ¿no? las agendas globales. Yo a todo aquel que es un poco escéptico con todo esto, siempre le digo dos cosas, ¿no? Uno,
el hecho de que haya un movimiento globalista no implica que estén triunfando y que sea sencillo que tengan éxito en sus planes. Yo creo que no. Precisamente creo que no por la misma crítica que hacía Mises al cálculo económico socialista. Es decir, yo creo que no puede funcionar una sociedad dirigida desde arriba y que por mucho que lo intenten nunca podríamos llegar a esa dictadura tecnocrática global que ellos quieren imponer, ¿no? Eso por una parte. Y luego también les diría a los críticos, si nos están escuchando algunos que dicen, bueno, pero ¿qué está diciendo este hombre? Si algo ha quedado claro en los últimos meses es que los mensajes que se lanzan desde el aparato político y empresarial están dirigidos por entidades supranacionales. Porque si no, no se entiende que todo el mundo hable utilizando los mismos conceptos, los mismos términos y que proponga las mismas soluciones a los mismos problemas, cuando muchas de esas soluciones ni siquiera están consensuadas en el ámbito científico. Y no voy a hablar de cuestiones sanitarias porque entonces ya sabes que a lo mejor hay algún tipo de problema aquí, ¿no?